Desde todo el mundo se multiplican las acciones de apoyo a Cuba, de apoyo al pueblo cubano frente a esta política de asedio, de cerco medieval. Hay protestas incluso que han llegado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allí activistas de Code Pink se manifestaban frente a Marco Rubio, le decían que sus sanciones están asesinando a gente en Cuba. Y se lo decían a la cara a este criminal de guerra, a este asesino de masas llamado Marco Rubio, que curiosamente se ha convertido en una especie de héroe para la gusanera, para todos los que dicen que quieren la libertad de Cuba, pero lo que quieren es la esclavitud, la entrega de su patria al gobierno de Estados Unidos, nada más y nada menos, después de décadas y décadas de tratar de doblegar a todo un pueblo, ahora, en su máxima expresión, con una guerra económica para hacer sufrir con cortes de luz increíbles, de agua, sin dejar entrar el petróleo al país, es decir, un asedio criminal y medieval. Bueno, algunos datos de este asedio criminal y medieval los tenemos, por ejemplo, Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que se están repartiendo muy lentamente. ¿Por qué? Por el bloqueo petrolero que dice Marco Rubio que no existe. Este asesino decía el otro día, de nuevo, que el bloqueo petrolero que él impone, que él ha diseñado en su estrategia para doblegar a todo un pueblo, no existe. Bueno, pues este bloqueo petrolero, que indudablemente no vamos a entrar a debatir si existe o no, como que no vamos a entrar a debatir si la nieve es blanca o negra. Bueno, pues debido a este bloqueo petrolero, Naciones Unidas no puede repartir ni siquiera la ayuda humanitaria. El Programa Nacional de Alimentos, de esas 20.000 toneladas, tiene 11.000 en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba. UNICEF y PNUD, también del sistema de Naciones Unidas, tiene decenas de contenedores que están siendo repartidos muy poco a poco, como dice en una nota de Naciones Unidas, no del gobierno cubano. Lo están haciendo a pulmón, contenedor a contenedor. Y leíamos noticias estos días de empresas inversoras internacionales que se retiran de Cuba ante el ultimátum dado por este régimen criminal de la Casa Blanca, como Blue Diamond, Iberostar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar este programa, que es un programa de combate contra una de las grandes injusticias y violaciones masivas de derechos humanos de todo el mundo. Desde luego, después del drama y del genocidio palestino, estaríamos hablando de una de las grandes injusticias de derechos humanos en el mundo. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Oramas. Gracias. Bienvenido. Hermano. Gracias. Bueno, la presentación al programa, pues muy medida, exacta, excelente como siempre. Amigas y amigos, estamos transitando un momento extraordinariamente difícil, complejo. La patria cubana, mi patria, y la patria de todas las buenas personas que tienen un sentimiento de amor, de solidaridad para con el pueblo cubano, también lo es. Es un momento complicado, tremendamente complicado, por la impunidad con la que está actuando esta administración de los Estados Unidos, que está superando a las anteriores que ya hicieron lo suyo con respecto a Cuba. Una administración sin una empatía con el ser humano, totalmente ajena a los sentimientos, a los valores de los pueblos, y con total maldad, pues recrudece aún más el bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce desde los primeros años del triunfo de la revolución, desde el primer año del triunfo de la revolución, y ahora ya súper recrudecido, se apresta a dar, digamos, el golpe final. Bueno, con multas, con aranceles, sanciones, y uno se pregunta, ¿pero dónde están los organismos internacionales que tengan capacidad, autoridad también, para juzgar
a estos criminales, a cada uno. Es un crimen de que ejerce contra un país independiente y soberano, Cuba, una camarilla de desalmados, de gente sin escrúpulos, gente sin empatía con el ser humano, como he dicho antes. Es una administración que los derechos humanos no le importan. Las libertades que dice es un engaño monumental para esto mismo, como han hecho siempre. Ahora más marcado se trata de Cuba. Y desde luego hay respuesta, pero la respuesta que debe haber un tribunal penal internacional independiente que juzgue estos crímenes, estos y todos los que se cometen en el mundo, en el cual con seguridad tiene la mano, las garras peludas del imperialismo detrás. No hay un conflicto en este mundo que no esté de alguna manera pues gestionado, producido, alimentado, cobijado por el imperialismo de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, pues bueno, es una situación límite y confiamos en la resiliencia del pueblo cubano, en los valores del pueblo cubano, en la determinación del pueblo cubano para defender su patria, Cuba, su soberanía, su independencia, su trayectoria ejemplar de solidaridad para con otros pueblos. En fin, tiene que recibir en este terreno una derrota las pretensiones del imperialismo de los Estados Unidos para seguir dando luz a los pueblos de América y a los pueblos del llamado sur global. Y hablábamos de ayuda humanitaria de Naciones Unidas que no puede ser distribuida en Cuba debido al bloqueo petrolero de estos criminales. Pero también había una serie de relatores de derechos humanos, expertos independientes de Naciones Unidas, y estamos leyendo una nota, repito, no del gobierno cubano, sino una nota publicada en Noticias de Naciones Unidas que condenaban toda esta política y las amenazas, nuevas amenazas militares de Estados Unidos. 3 expertos, un experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático, la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales y un relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y por los derechos humanos. Y le exigen en un texto al gobierno de Estados Unidos cesar de inmediato todas las amenazas contra la soberanía de Cuba, revocar todas las medidas coercitivas unilaterales, es decir, el bloqueo económico, el bloqueo petrolero, las sanciones, etc., y a todos los miembros de la ONU abstenerse a reconocer o aplicar todas estas medidas que violan absolutamente el derecho internacional, la igualdad entre los pueblos y las naciones, el derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Y también se dirige al Consejo de Seguridad y la Asamblea Nacional de Naciones Unidas a abordar urgentemente este tema, las amenazas a la soberanía de Cuba y los derechos humanos violados del pueblo cubano. Esos derechos humanos violados al pueblo cubano y que defiende esa violación gentuza que está por el mundo, como José Daniel Ferrer, como Rosa María Payá, como Amelia Calzadilla y como toda esta pandilla de criminales y gusanos que están por el mundo pidiendo intervención militar, bloqueo petrolero, más presión, más sanciones, que los inversores extranjeros se retiren. Es decir, léase, hambre, desesperación, lo que quería Lester Mallory en 1960. Ellos se retratan. Lo que no puede ser es que haya todavía cubanos y cubanas, dentro o fuera de la isla, me da igual, que no se den cuenta del crimen que se comete contra todo un pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad, con la patria, con la soberanía, con los derechos humanos? Al contrario, son violadores, propagandistas de la violación masiva de los derechos humanos. Y así les vamos a tratar a partir de ahora. No, y sobre todo propagandista de violaciones de derechos humanos flagrantes y de la idea, una idea mesiánica de hace decenas de años, de que Estados Unidos puede apropiarse no solo de Cuba, sino de la región, apropiarse de forma colonial
o neocolonial, da igual, a los pueblos, someter a los pueblos de la América nuestra, la América Latina y el Caribe. Hay un irrespeto total al ser humano, hay un irrespeto a las leyes. Es flagrante realmente lo que está ocurriendo cuando se viola con tanta impunidad el derecho internacional humanitario, el derecho, la Carta de las Naciones Unidas. Y vemos a estos políticos, el caso de Marco Rubio muy marcado, cómo mienten desvergonzadamente, cómo se burlan de la inteligencia de los seres humanos, de la gente incluso que están en su cuerda, que apoyan este genocidio, que apoyan una intervención. O sea, aún así le mienten a esta gente. Hace poco vimos un video donde él dice, o sea, como quejándose de que, o echando la culpa a Cuba, los problemas, cuando dice, le hemos ofrecido $100 millones de ayuda humanitaria a Cuba y lo rechazó. Que 100 millones que es mentira también que lo rechazara. Sí, es mentira, claro, pero ahí voy. Al contrario, los aceptó. Pero ahí está la mentira, para que entonces hacer ante la opinión pública internacional, hacer creer que Cuba no acepta ayuda solidaria de Estados Unidos. Por eso están como están, porque Estados Unidos quiere ayudar y ahora la prueba es que le hemos ofrecido 100 millones y lo han rechazado. Es decir, hay que ser idiota, idiota total. 20 veces para creerse algo de lo que dice Marco Rubio sobre Cuba. Sí, no, pero la idiotez del mismo Marco Rubio, que cree que puede engañar a todo el mundo. O sea, este señor cree que puede engañar a todo el mundo y puede andar a sus anchas dentro de la mentira y tejiendo más maniobras criminales contra todo un pueblo. Recuerden, señores imperialistas, Cuba es un país independiente, soberano, libre. Basta, hasta que no podrán dormir a unos cuantos, pero no a todos. No a todos. Es un acto absolutamente condenable. Ustedes deberían estar siendo juzgados y el juicio en un lado y las rejas de la celda, de la prisión en el otro. Como tienen que estar todos los que colaboran con Marco Rubio y con el gobierno de Estados Unidos en esta estrategia de hambre, represión y crimen. No, y todavía estamos escuchando que Cuba, o sea, la justificación, porque no se habla, curiosamente, no se habla de democracia, no se habla de derechos humanos, no, es que es un Estado fallido. Que Cuba es un Estado fallido y el comunismo no ha triunfado en ningún sitio. Qué cosa, ¿eh? Yo diría que eso que llaman el comunismo, que no es comunismo, sino es supervivencia ahora. Ahora mismo es una economía de supervivencia con orientación socialista en lo que se puede. Lo que ha hecho es un milagro. ¿Sí? Porque en cualquier país, un bloqueo petrolero de estas características y un bloqueo económico y un chantaje a toda la economía global contra un país, cualquiera, de América Latina, por ejemplo, en estos momentos sería no solamente un caos total y absoluto social, sino que sería el hambre, la desesperación de todo un pueblo. Pero en Cuba existe un Estado que lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular, está salvando las vidas de millones de personas, repartiendo lo poquito que tiene.